diamante que supuestamente deja un rastro de muerte a su paso. Una simple caja de vino que, según dicen, encierra a un demonio. Son los objetos malditos más famosos del mundo, protagonistas de pesadillas y leyendas contadas en voz baja en la oscuridad. Sus historias están tan grabadas en nuestra cultura que se han vuelto símbolos del terror que puede esconderse en lo inanimado. Nos fascinan y nos aterran. Estas no son solo preguntas para una fogata. Son el centro de un debate que lleva décadas, incluso siglos. ¿Existen de verdad fuerzas malévolas atadas a estos objetos? El diamante Hope, una joya casi sobrenatural, y la caja Dybbuk, un humilde recipiente de madera, han capturado la imaginación de millones. Se les culpa de desgracias, enfermedades, locura y muerte. Pero, ¿cuánto es historia real y documentada? ¿Y cuánto es? Bueno, hoy no nos vamos a quedar solo con el miedo. Vamos a buscar en las fuentes, en los registros, las confesiones. Vamos al origen para separar, de una vez por todas, el mito de la realidad. Y les advierto, la verdad detrás de estos objetos es, en muchos sentidos, más sorprendente y compleja que cualquier maldición. Piénsenlo un segundo. Un trozo de carbón cristalizado y un pequeño gabinete de madera hecho. ¿Cómo es posible que estos objetos inertes tengan tanto poder sobre nuestras vidas? Y la leyenda dice que no son recipientes, prisiones para fuerzas antiguas y vengativas. El diamante Hope, supuestamente arrancado del ojo de una estatua sagrada, y la caja Dybbuk, que se dice que contiene el espíritu errante de un alma torturada. Historias como estas no aparecen de la nada. ¿O sí? Siempre esconden una verdad, ya sea literal o simbólica. Y aquí vamos a desenterrar esa verdad. Analizaremos cada muerte, cada tragedia, cada fenómeno extraño asociado a ellos. Al final, la maldición o la historia que la creó. Comencemos nuestro viaje con el objeto que personifica el lujo, la belleza y, supuestamente, el diamante Hope. Hoy, descansa seguro detrás de un cristal, a prueba de balas. Allí, casi 8 millones de personas lo admiran cada año. Es un diamante de 45.52 quilates, famoso por su intenso color azul profundo, a veces descrito con tonos grises. Es una rareza geológica que lo hace único. Su valor supera los 350 millones de dólares. Pero para muchos, su verdadero precio se ha medido en vidas humanas. La leyenda del diamante Hope es una epopeya trágica que, según cuentan, comienza con un sacrilegio en la India. La versión más popular dice que la piedra original era uno de los ojos de una estatua de la diosa hindú Sita. Un aventurero francés, Jean-Baptiste Tavernier, habría profanado el templo, arrancado el ojo azul y huido con la gema. Se dice que este acto de codicia desató una maldición que perseguiría a todos sus dueños. Y la maldición no tardó en actuar. Según el mito, el propio Tavernier, tras vender el diamante al rey Luis XIV, hubo un final horrible. La historia cuenta que, en un viaje a Rusia, fue despedazado por una manada de perros salvajes. Un castigo brutal por su profanación. La joya, ahora conocida como el azul de Francia, entró así en la opulenta corte francesa, y con ella, la sombra de la desgracia. Luis XIV, el rey Sol, hizo que su joyero real tallara de nuevo la gema, reduciéndola a unos 67 quilates para hacerla brillar más. El rey la lucía con orgullo en ceremonias importantes. La leyenda afirma que, en 1715, poco después de mostrar la joya, el rey murió de una gangrena que le devoró la pierna. Su sucesor, Luis XV, fue más cauto y, según se dice, mantuvo la joya guardada, que le permitió tener una vida larga y tranquila. Pero esa prudencia no pasó a la siguiente generación. Su nieto, el rey Luis XVI, le regaló el diamante a su esposa, la reina María Antonieta, y la maldición, parecía dormida, resurgió con furia. Como todos sabemos,
La Revolución Francesa terminó con la monarquía. Luis XVI y María Antonieta acabaron en la guillotina. La leyenda incluso añade que una amiga íntima de la reina, la princesa de Lamballe, quien le había prestado la joya, fue linchada por una turba. Durante el caos de la Revolución, en 1792, las joyas de la corona francesa fueron saqueadas y el gran diamante, durante 20 años, nadie supo dónde estaba. Reapareció en Londres, alrededor de 1812, ya tallado como lo conocemos hoy. La maldición, por supuesto, había cruzado el Canal de la Mancha con la gema. La piedra fue adquirida por Henry Philip Hope, un rico banquero de quien el diamante tomaría su nombre. Pero la fortuna de la familia Hope comenzó a desmoronarse. Su sobrino nieto, Lord Francis Hope, heredó la joya junto con deudas de juego. Se declaró en bancarrota y, en 1901, tuvo que vender la piedra para no acabar en la ruina. La maldición se había cobrado otra fortuna. Pero la historia más desgarradora es la de su última dueña privada, la heredera estadounidense Evelyn Walsh McLean. A diferencia de otros, a Evelyn no le asustaba la maldición, de hecho, le atraía. Creía que los objetos que traían mala suerte a otros, a ella le traerían buena suerte. Compró el diamante en 1911 a Pierre Cardin para convencerla. Él le contó con todo detalle la sangrienta leyenda. Evelyn lo usaba todo el tiempo. Incluso se lo colgaba del cuello a su perro. Pero la buena suerte que esperaba nunca llegó. La tragedia golpeó a su familia sin piedad. Su hijo, Enson, murió a los 9 años en un accidente de coche. Su esposo, Edward, la dejó por otra mujer, derrochó la fortuna familiar y murió en un hospital. Su historia se convirtió en el capítulo más sombrío y convincente de la maldición. La leyenda incluso persiguió al cartero que entregó la gema al Smithsonian en 1958. Su hija, Evelyn, murió de una sobredosis a los 25 años. Finalmente, la propia Evelyn Walsh McLean, endeudada y con el corazón roto, murió en 1947. Se dice que James Todd, el hombre que llevó el paquete, sufrió una serie de desgracias poco después. Un camión le aplastó la pierna, sufrió una herida en la cabeza en otro accidente y su casa se incendió. Robo, ruina, locura, suicidio y muerte. Una estela de desgracias que abarca 3 siglos. La historia es tan perfecta y aterradora que parece imposible que sea solo coincidencia. El diamante Hope está maldito. Pero, cuando empezamos a revisar los registros históricos, esa narrativa sangrienta empieza a desmoronarse. Revela una verdad mucho más mundana. Compró el gran diamante azul de forma legítima en la India, alrededor de la década de 1660. No hay fuentes de la época que mencionen el robo. Jean-Baptiste Tavernier no era un ladrón de templos, sino un respetado comerciante de gemas. ¿Y su muerte? No fue devorado por lobos. Murió de causas naturales a los 84 años. Una vida bastante larga para la época. La historia de los lobos es una invención posterior. Un adorno macabro para darle un buen comienzo a la leyenda. Ahora, la realeza francesa, tontos. Luis XIV sí compró el diamante y sí murió de gangrena. Pero murió a los 76 años. Después de reinar durante 72 años. Culpar de su muerte a una joya que tuvo durante décadas es buscar conexiones donde no las hay. En cuanto a Luis XVI y María Antonieta, su trágico final fue el clímax de una revolución que culpar específicamente al diamante es seleccionar un detalle para que encaje en la historia de miedo. La brecha en su historia no es paranormal. Es el resultado de un robo y un intento de disfrazar una gema. La desaparición del diamante en 1792 es un hecho, punto. Fue robado. Los análisis científicos modernos han confirmado que el diamante... Entonces, ¿de dónde salió la maldición? Los historiadores del Smithsonian no hay menciones de una maldición antes del siglo XX. Parece que la historia fue fabricada e impulsada por la prensa sensacionalista. Probablemente,
para aumentar el misterio y el valor de la joya. Empezaron a conectar tragedias pasadas, creando un patrón donde no lo había. Su ruina no fue un acto sobrenatural, fue el resultado predecible de sus propias acciones. La ruina de Lord Francis Hope. Por ejemplo, el hombre vivió un estilo de vida increíblemente extravagante y acumuló. Y llegamos al caso más triste, el de Evelyn Walsh McLean. Nadie puede negar la inmensa tragedia que vivió su familia, pero es importante mirar el contexto. Su historia es desgarradora, pero culpar a una joya de todas sus desgracias es un claro ejemplo. Ella misma creía en la leyenda y la promovía, así que cada evento negativo en su vida se interpretaba como. Finalmente, la era post-McLean. El joyero Harry Winston fue dueño del diamante durante casi un. Su acto más famoso fue donarlo al Smithsonian en 1958 y lo envió por correo certificado en un simple sobre. El cartero, James Todd, sí tuvo mala suerte después, pero él mismo lo atribuyó a la simple coincidencia, descartando cualquier maldición. Desde que llegó al Smithsonian, el diamante Hope ha sido estudiado y admirado por millones durante. Al final, la evidencia es clara. El diamante Hope no carga con ninguna antigua maldición. Su maldición es una creación moderna, una brillante pieza de marketing y folclore, nacida en las redacciones. Es una historia poderosa que se alimenta de coincidencias, tragedias y nuestro deseo de encontrar explicaciones sobrenaturales. Y ahora, pasamos de un diamante resplandeciente a una caja, un objeto cuya leyenda no se forjó en cortes de reyes, sino en los foros de internet. Quinto, entramos en el mundo de la caja D-Book. Muchos la conocen como el objeto más embrujado del mundo. A diferencia del diamante Hope, no hay una sola caja D-Book. Es un término que ahora se usa para varios gabinetes de vino, que supuestamente contienen un D-Book, un espíritu maligno del folclore judío. La más famosa, la que lo empezó todo, está hoy en el Museo Encantado de Zak Bagans, en Las Vegas. Su apariencia es modesta, pero su reputación es aterradora. La historia de la caja D-Book original empieza en 2001, cuando un escritor llamado Kevin Mannis la compró en una venta. La venta era de los bienes de una mujer de 103 años, una sobreviviente del Holocausto llamada Abela.o, la nieta de la mujer. Al ver que Mannis se interesaba por la caja, se alarmó. Le advirtió que su abuela siempre la había mantenido cerrada, diciendo que contenía un D-Book y que nunca, jamás, debía abrirse. Según la leyenda, la abuela y otros sobrevivientes del Holocausto intentaron, pero algo salió mal. Invocaron a una entidad maligna y, para contenerla, lograron atraparla dentro de ese humilde gabinete de vinos. Mannis, intrigado, compró la caja, la llevó a su taller y ahí es donde, según él, comenzó el infierno. Contó, en un relato que publicó en eBay, describió olores extraños a amoníaco o jazmín, luces que se apagaban solas y pesadillas recurrentes. En ellas eran atacados por una anciana decrépita. La cosa empeoró. Un día, su empleada lo llamó aterrorizada, diciendo que alguien estaba rompiendo cosas en el sótano cerrado con llave. Asustado, Mannis le regaló la caja a su madre. Ese mismo día, ella sufrió un derrame cerebral. Desesperado, la puso en venta en eBay en 2003 con una advertencia detallada. La subasta se hizo viral. La compró un estudiante, Yosif Nitzke, y la pesadilla continuó. Él y sus compañeros de cuarto empezaron a perder el pelo, veían figuras sombrías, y la casa se infestó de insectos. Nitzke la volvió a poner en eBay. El siguiente dueño fue Jason Haxton, el director de un museo, que era escéptico, pero curioso. Urticaria, fatiga y tos con sangre. Escribió un libro sobre la caja, lo que consolidó la leyenda. Finalmente, la caja llegó a su hogar actual. En 2017, la adquirió Zak Bagans, el famoso presentador de Ghost Adventures. La exhibe en su museo como el objeto más embrujado del mundo. El caso más famoso es el del rapero Post Malone, quien visitó el museo en 2018.
Bagans quitó la vitrina protectora y tocó la caja. Post Malone tocó el hombro de Bagans, supuestamente creando un vínculo. En las semanas siguientes, el tren de aterrizaje de su avión falló y tuvo un accidente de coche. Su casa fue asaltada. Para muchos, esta fue la prueba definitiva del poder de la caja. Una historia que nace en una venta de garaje, crece en internet y acaba inspirando una película de Hollywood. Es la anatomía de una leyenda moderna. Pero aquí no necesitamos escarbar en siglos de historia. ¿Qué es? La verdad sobre la caja D-Book es mucho más directa, gracias a una confesión de su creador, Neb. Pero primero, hay algo clave que deben saber. ¿Qué es un D-Book? En el folclore judío, un D-Book es el alma en pena de una persona que se adhiere al poseyéndola. El punto crucial aquí es que un D-Book posee a una persona, no a un objeto. La idea de atrapar un D-Book en una caja no tiene base en el folclore. Solo con saber eso, toda la leyenda empieza a tambalearse. Y ahora, la confesión. En junio de 2021, en una entrevista, Kevin Mannis, el hombre que lo empezó todo, lo admitió. Soy un escritor creativo, dijo Mannis. La caja D-Book es una historia que creé, que se convirtiera en una historia de terror interactiva en tiempo real. Mannis confirmó que sí compró una caja en 2001, pero no era de una sobreviviente del Holocausto. El vendedor era un abogado. El objeto era un simple mueble, bar. Cada detalle de la historia fue una invención. La abuela polaca, el campo de concentración, todo era ficción. Él mismo talló la inscripción en hebreo en la parte de atrás. Los objetos encontrados dentro, los mechones de pelo, la rosa seca, las monedas, los puso él. Los mechones de pelo eran suyos. Su objetivo era crear una buena historia para vender un objeto común en eBay. Y como escritor, sabía cómo hacerlo. ¿Y el derrame cerebral de su madre? Según Mannis, fue una trágica coincidencia que él usó para alimentar la historia. Admitió que su madre estaba al tanto, y que incluso colaboró con él en entrevistas para apoyar la fábula. Una vez que Mannis publicó la historia en eBay, el poder de la sugestión y la viralidad de Internet hicieron cada nuevo propietario ya estaba esperando que algo paranormal sucediera. Un crujido en la casa se convierte en un espíritu, un dolor de cabeza, en un ataque psíquico. Jason Haxton, el dueño que escribió el libro, tenía un interés económico en que la historia fuera real. Y finalmente, Pat Bagans y Post Malone. El Museo de Bagans es un negocio de entretenimiento paranormal. Exhibir el objeto más embrujado del mundo es un gran atractivo. En cuanto a la mala suerte de Post Malone, es un ejemplo clásico de una falacia lógica. Que una serie de eventos negativos ocurriera después de su visita no prueba que la caja los causara. Así que el veredicto aquí es aún más claro. La caja D-Book no es un antiguo artefacto que contiene un demonio, es un engaño del siglo XXI. Una obra de ficción creada por un escritor ingenioso que entonces, ¿qué nos queda al final? Tenemos dos objetos muy diferentes pero unidos por el increíble poder de una buena historia. El diamante Hope, un artefacto histórico real, cuya fascinante trayectoria fue eclipsada por una leyenda de maldición, y la caja D-Book, un objeto común, transformado en un icono del terror, gracias a una historia. Lo que ambas historias nos muestran es cómo los hechos pueden ser moldeados, adornados y, a veces, completamente reemplazados por un relato más emocionante. La verdadera maldición de estos objetos parece ser su capacidad para contar una historia que conecta con nuestros miedos. Hemos visto cómo la coincidencia se confunde con la causa y cómo la tragedia se reinterpreta como un castigo sobrenatural. Y cómo la sugestión puede hacer que la gente experimente cosas que no están ahí. Reflejan nuestro amor por las buenas historias, nuestra necesidad de encontrarle un sentido al caos, y el diamante Hope y la caja D-Book no son portales a lo paranormal, son espejos. La historia real de ambos es, en última instancia, una historia sobre nosotros. ¿Y tú? Cuéntanoslo todo en los comentarios.
¿Alguna vez has tenido una experiencia con un objeto que parecía tener su propia energía? Y si te ha gustado este viaje para separar el mito de la realidad, dinos qué otro objeto misterioso deberíamos investigar en nuestro próximo video.